Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como le había dicho el viernes pasado, preferí grabar esta sesión, que supuestamente iba a ser la parte de la exposición de lo que íbamos a hacer el día viernes pasado, pero prioricé más que nada conversar con ustedes, poder explicar un poco más el programa. Así que, bueno, espero que este video les sirva como para introducirnos con el taller de salud mental del profesional de la psicología. Este es un curso, como yo les comenté el día viernes, que ya dicté el año pasado, con estudiantes principalmente del cuarto año, y como ustedes me comentaron, a diferencia de ese curso, ustedes no tienen todavía tanta experiencia, digamos, con el trabajo de campo o el trabajo práctico, porque no han tenido pasantía o cosas por el estilo. Eh, y por eso creo que les di a leer el texto de Horacio, que es más que nada para abordar los temores iniciales cuando se enfrentan a una de las formas de realizarse la psicología, que es la clínica, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí aparece mi nombre y soy el coordinador de el taller. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? Saludo de inicio, revisión del programa, exposición. Me quiero enfocar a la exposición de la jornada para que ustedes puedan introducirse al tema de debate de las primeras unidades, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la organización del contexto de trabajo en el rubro principalmente el rubro de servicios en Chile y cómo eso tiene ciertas relaciones con el ejercicio de la profesión de la psicología. Primero, me gustaría comentarles que la psicología se engarza principalmente en el sector productivo del país, que es el sector de servicios, principalmente servicios desarrollados por profesionales, y se caracteriza por incorporar trabajadores y trabajadoras que se forman en la universidad, ¿no es cierto?, como ustedes, durante 4 o 5 años más o menos el promedio, y que tienen la responsabilidad de vender un servicio en particular para ser adquirido por las personas que necesiten, digámoslo así, digamos, apropiarse del producto que ofrece el profesional de la psicología. En este plano podría decir yo algunas cuestiones importantes. Si bien en el país el sector servicio está caracterizado por sumir distintos tipos de trabajadores y trabajadoras que principalmente, como les decía, eh, ofrecen la entrega de, digamos, sus recursos, sus habilidades, sus capacidades, ¿no es cierto?, para orientar o resolver necesidades sociales principalmente de las personas. Y en este plano, podríamos decir que la psicología en el país principalmente está orientada a resolver, aunque hay muchas variantes, ¿no es cierto?, que las vamos a ver durante el transcurso del taller, necesidades que son del índole de la salud, ¿no es cierto?, y en particular de la salud mental, ¿ya? ¿Por qué me gustaría partir de acá? Para que vayamos teniendo algunas nociones de cuáles pueden ser algunas de las transformaciones o dónde se está insertando el profesional de la psicología hoy en día, que es principalmente el área de servicios profesionales, ¿ya? En este caso son personas, como les decía, formadas en la universidad, que tienen una malla, ¿no es cierto?, que cursar, y posteriormente egresan y tienen que desempeñarse en distintas áreas de la oferta de servicios, qué sé yo, la atención clínica, el apoyo escolar, lo organizacional, etcétera, y que tienen que ser destinados hacia personas que necesiten, digamos, utilizar ese servicio, qué sé yo, una persona que necesite atenderse porque presenta un cuadro ansioso, por ejemplo, va a recurrir a la prestación de un servicio profesional, en este caso una psicoterapia, por ejemplo. Voy pasando a la diapositiva. Bien, me gustaría como mencionar un poco esta diapositiva. Si ustedes ven uno de los videos de mi canal, también ahí pueden revisar el video de la exposición del año pasado, así que obviamente en esta exposición yo también voy a focalizarme, puntualizar algunas cosas distintas de lo que hice el año pasado, pero también se los recomiendo, se los voy a dejar por ahí como mencionado, si ustedes quieren también revisar la exposición del año pasado, también lo van a tener como a disposición. Bien, ¿qué es lo que ha caracterizado entonces el sector donde se desarrolla el profesional de la psicología en Chile? Principalmente en el país durante, digamos, fines de los años 80, principios de los años 90,
ha generado una transformación importante en la forma en la cual se destinan los servicios para atender las necesidades sociales, digámoslo así, como lo que les decía anteriormente, la psicoterapia, la atención de apoyo escolar, el tema organizacional, etcétera, han tenido ciertos cambios importantes en donde la gestión y la administración de estos servicios principalmente se han tendido como a privatizar o focalizar en su prestación de las personas y a fragmentar, en el sentido de que antes, por ejemplo, no sé, el Estado cuando, ¿no es cierto?, antes del periodo de la dictadura militar y con todo el crecimiento del desarrollo industrial, enfocando hacia un país que vaya a tener una propia matriz productiva, etcétera, el Estado era un poco más presente en la prestación de los servicios a través del fortalecimiento del Estado, ¿no es cierto?, y las reparticiones públicas, y por este ambiente ya cuando se hacen las transformaciones con lo que implica la dictadura militar, ¿no?, y el desarrollo de los gobiernos de la concertación y todo lo que conocemos hasta hoy en día, principalmente la gestión y administración del Estado para proveer de estos recursos que van orientados hacia la población para poder resolver necesidades sociales, se le entregan principalmente a manos de entes privados, en distintos organismos, pueden ser ONG, pueden ser corporaciones, pueden ser instituciones de distinta naturaleza, pero que son ellos y ellas las responsables de proveer estos servicios profesionales que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Y así como hoy en día podemos ver en esta área donde hay distintas formas de desempeñarse en la práctica de la profesión. Por ejemplo, no sé, tienes un bufete de psicólogos clínicos en pequeñas consultas, ¿no es cierto? Tienes otro bufete de psicólogos que se desempeña en el ámbito de la asesoría y prestación de servicios orientado a la selección de personal, tienes profesionales que se desenvuelven en políticas públicas, en programas sociales y así. Entonces, te vas dando cuenta que son distintas las instituciones que se van haciendo cargo de ejecutar las tareas y las responsabilidades que anteriormente el Estado ejecutaba de forma directa y que hoy principalmente se desarrolla como lo que les pongo acá arribita, ¿no? Que es la privatización de estos servicios. Principalmente los servicios públicos, ¿no es cierto? Y, como les decía, la emergencia de proveedores privados y a través de la subvención del Estado. Es decir, son principalmente entes privados los que se encargan de proveer de estos servicios profesionales, ¿no es cierto? Y que a través de la subvención del Estado, a través de la práctica del outsourcing o de la externalización, ¿no es cierto? Es decir, potenciar la iniciativa privada, es donde se ejecutan estas prestaciones de servicio y ahí hay un área interesante donde uno se incorporan hoy las profesionales de la psicología. Como les decía, eso también implica una fragmentación y alta competencia. ¿Por qué? Porque en la medida que existan muchos proveedores privados de servicios profesionales, lo que hace es que crece, ¿no es cierto?, la demanda por profesionales, pero a la vez que crece la demanda de los profesionales, genera una importante caída del ingreso salarial de los profesionales, lo que lleva a que, como ustedes se darán cuenta, más adelante lo vamos a conversar tal vez en clase, que exista mucha, digamos, egreso de psicólogos y psicólogas en el país, ¿ya? Y que eso implica que no siempre las condiciones laborales en las cuales se desenvuelven o las prestaciones de servicios sean más o menos pagadas en el valor más o menos normal que se esperaría, y entonces a tener egreso de muchos profesionales lo que hace también es que se pauperiza el salario, ¿no es cierto? Se pauperizan los ingresos y se tiende a generar más alta competencia entre los y las profesionales de la psicología, porque a lo mejor puede ser que para un puesto en una institución particular existan 10 o, no sé, 10, 20 candidatos para un puesto de trabajo, y lo que lleva es que no siempre los y las profesionales de la psicología encuentren digamos, un empleo que les permita un desarrollo de su carrera, de un porvenir más o menos tranquilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos cambios en la forma en que se administra la provisión de servicios profesionales, particularmente, como les decía, el profesional de la psicología está pensado para entregar un servicio profesional orientado principalmente al cuidado de la salud, el bienestar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas. Al existir una alta fragmentación de quiénes son los que ofrecen, ¿no es cierto?, estos servicios, principalmente en manos de privados, lo que se produce es una alta competencia, fragmentación del trabajo, lo que hace es que las condiciones del empleo se paupericen y por lo tanto tenemos el fenómeno de la precarización del trabajo, ¿no es cierto?
Si ustedes van a entrevistar más adelante, como les dije, van a tener una tarea, ¿no es cierto?, de poder entrevistar a un profesional de la psicología, van a poder entender que principalmente los profesionales jóvenes que egresan de las carreras lo hacen a través de la prestación de servicios bajo la figura de prestación de servicios bajo régimen civil, que es un contrato civil en donde una persona compra un servicio al otro, pero en particular cuando ya los profesionales se desenvuelven durante bastante más tiempo en la institución, en la empresa, etcétera, ya no podríamos hablar que es un contrato civil entre dos privados que va una persona y dice, ya te voy a contratar para una acción particular, sino que muchas veces lo que se hace es que ese tipo de trabajo se prolonga en el tiempo y entonces estamos bajo el fenómeno de que las personas tienen una continuidad laboral que no es solo fijada en un plazo determinado, sino que se va extendiendo en el tiempo, pero el contrato que se está establecido, que es civil, no se corresponde a un contrato de trabajo bajo las normas del Código del Trabajo, por ejemplo, y que en ese sentido estaríamos bajo la presentación de lo que se conoce hoy en día como proletariado, ¿no es cierto? Que son profesionales que viven dando boleta en horario, que tienen una forma de relacionarse con sus instituciones, como pensándose si fuera una relación privada entre dos personas más o menos iguales, desconociendo el contrato laboral que subyace a esa relación, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos un problema de funcionamiento focalizado y cortoplacista de estas instituciones y programas. ¿Qué quiere decir focalizado? En el sentido de que, por ejemplo, un profesional que presta servicio para resolver una necesidad social de la comunidad, no sé, por ejemplo, la pobreza infantil, van a haber políticas orientadas solamente a ese aspecto y no siempre va a haber un abordaje global de las problemáticas de la infancia. Y en ese sentido, cuando nos permite focalizar la orientación, decir, ya, quiero que este niño no esté trabajando en la calle, lo que hago es hacer un programa de intervención para sacarlo de la calle, pero no me preocupo de todo su bienestar integral, sino que mi objetivo es solo sacarlo de la calle. Lo que tenemos son medidas a corto plazo, es decir, quiero resolver esta situación porque no sé, se ve mal que un niño esté trabajando en la calle. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar un programa especializado que saque el niño del trabajo infantil y cuando ya se cumpla ello dejamos de financiar a ese niño, a ese profesional y entonces tenemos que la intervención se corta, por ejemplo. ¿Ya? En ese aspecto tenemos que tener en consideración, como les decía, como primer aspecto, que en el rubro en general donde se desenvuelve el profesional de la psicología, que es el área de venta de servicios, ¿no es cierto? ¿Ya? En ese plano, las transformaciones han tendido a orientarse en estos aspectos, que yo diría privatización, ¿no es cierto?, que se caracteriza por esto, ¿no es cierto?, que les mencionaba, la fragmentación y la alta competencia, ¿no es cierto?, que lo podemos ver materializado en que año a año ingresan una cantidad enorme de profesionales de psicología y además que muchas veces, cuando ya incluso estás egresado, los puestos de trabajo son altamente rotativos y lo que se tiene que ir haciendo es como tender a la especialización en programas de diplomado, de, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Postítulos, magíster, doctorado, para tratar de equiparar un poco la depreciación que tiene la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, en donde hoy en día yo he visto avisos de trabajo que buscan que se desempeñen trabajadores, por ejemplo, de protección de la infancia, 44 horas y les pagan, no sé, 700.000 pesos, lo que es muy, muy bajo como para la especialización requerida y el trabajo y la exigencia que tiene el cuidado de niños y niñas vulnerados en sus derechos, ¿no? En este aspecto podríamos mencionar también que hay otro elemento a considerar que son también aspectos propios de la formación del profesional de la psicología que se va a desenvolver o que se desenvuelve en general en esta área de servicio. Tenemos por un lado algunas características que este es un trabajo que hizo Darmi en el 2016. Este fue un informe que se hizo sobre las condiciones de trabajo del profesional de la psicología en Chile. Se lo voy a dejar compartido en la carpeta para que lo puedan revisar si ustedes quieren. Podemos ver algunas características, por ejemplo, como aspecto primero, de, un fenómeno que llaman ella, desprofesionalización y sobre oferta de la formación, que va muy vinculado con lo que les decía anteriormente en el punto 2, en donde hay un incremento entre 1996 y 2013 en la formación de profesionales de psicología en Chile. Ya hay un aumento sustancial. Obviamente hay surgimiento de nuevas políticas, hay orientación a tener como un plan de cuidado de la salud de las personas, entonces como que se empieza a insertar fuertemente el proceso de psicología en la atención primaria de salud, por ejemplo, en
algunas iniciativas comunitarias también, por ejemplo, los programas Senda, ¿no es cierto?, los programas Previene. Entonces hay un incremento también en la demanda del profesional de la psicología, pero que eso se ve también opacado un poco con la sobreoferta de la formación, en donde se abren un sinnúmero de carreras en el país, en distintas universidades públicas y privadas también, que empiezan a saturar el mercado del trabajo y empieza a desprofesionalizarse se empieza a tener cada vez menos control en la formación del profesional de la psicología, y tenemos un sinnúmero de profesionales que compiten para obtener puestos de trabajo que muchas veces son acotados y que ya de por sí son precarios, como lo que les comenté en el punto 3. Además, aquí en punto 2 podemos observar en ese trabajo que hay incremento en la formación privada y 9% en las universidades públicas. En ese sentido, podemos decir que hay un alto interés también de las instituciones privadas de formar profesionales de psicología, porque parece ser que porque hay una alta demanda de formarse como profesional de psicología, bueno, una institución privada como una universidad abren carreras sin necesidad de ofrecer seguridad laboral, y lo único que quieren beneficiarse es que tengas estudiantes, ¿no es cierto?, año a año, y que te paguen la matrícula y el arancel sin necesidad de decir si es que van a encontrar trabajo o no efectivo en su desarrollo. Como tercer aspecto, también hay algunas características de la formación que no es menor que el 73% de los y las estudiantes de las carreras de psicología en Chile sean mujeres, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después en la unidad, de que si es que la profesión está pensada como un trabajo de cuidado, ¿no? Y ustedes saben que históricamente el trabajo de cuidado, y sobre todo lo que ha venido poniendo en la palestra el movimiento feminista principalmente, es la crítica, ¿no es cierto?, el cuestionamiento hacia el sistema de cuidado, ¿no es cierto?, de la población en general. Y no cabe entonces preguntarse si es que la carrera como disciplina durante el último tiempo ha venido a tener una fuerte injerencia de incorporación femenina, precisamente para la especialización y la utilización de los recursos de las mujeres como para proveer un cuidado un poco más especializado o profesional en distintas áreas de la necesidad del consumo de servicios sociales, por ejemplo, no sé, la clínica, la educación, la salud, ¿no es cierto?, el área del trabajo, los forenses, etc. Y en cuanto a la colectivización gremial, es decir, la tasa de sindicalización, hay una cifra discordante porque el Colexi menciona que la afiliación de los profesionales de la psicología son cercanas al 50%, mientras que en este trabajo mencionan que solo el 10% de los profesionales están regidos bajo el código de ética del colegio. Esto quiere decir que muy probablemente cerca de un 10 o máximo un 20% de los profesionales de la psicología está colegiado. En ese sentido podemos decir que sigue operando la fragmentación y la competencia, no solo en el ámbito de cómo se organizan los trabajos y la distribución de los empleos en la disciplina, sino que también podemos mencionar que esa fragmentación incluso impide la actividad de armar un agente colectivo que incida en la determinación del valor de la fuerza de trabajo, de lo que se va a hacer, reglamenta aspectos tan importantes como la ética profesional, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el colegio de profesionales de nuestra disciplina es un colegio que, diríamos, tiene muy poco peso porque no alcanza a abarcar a un gran abanico de profesionales que esté, digamos, gremializado, ¿no es cierto? Y ese aspecto se muestra con esa baja tasa de afiliación y de poder prever y orientar e inclusive fiscalizar el desempeño de la profesión, llega a demostrar solamente lo que es posible en el punto 2, ¿no es cierto? Que esta amplia fragmentación no solamente de la producción, sino que también de la profesión. Como les decía acá anteriormente, como el profesional de la psicología se desenvuelve en el área de servicio, principalmente, podemos ver que la gráfica, ¿no es cierto?, en el trabajo que se realizó de Armas y Venegas, donde se encontraron principalmente los áreas de desempeño del profesional de psicología, y acá se pone muy en gráfico lo que yo les dije al principio, ¿no? Este es el área principalmente donde se desempeña en el rubro de la producción nacional el profesional de la psicología, ¿ya? O la profesional.
Luego ya la administración pública, principalmente el Estado, ¿no es cierto?, a través de sus representaciones ministeriales y todo lo que está relacionado con él. Y luego ya otras actividades empresariales, qué sé yo, emprendimiento, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Pero acá tenemos las dos principales fuentes en donde nos lleva a pensar que principalmente los profesionales de la psicología se desenvuelven en programas sociales, ¿ya? Programas sociales o políticas sociales, relacionadas con políticas sociales, ¿ya? En el sector de servicios profesionales, ¿no? Entonces podemos decir qué es lo que fue lo que se encontraron en este rubro en particular, ¿no es cierto? Observatorio laboral, por ejemplo, la cantidad de personas que se desenvuelve acá, más en la indagación de Arma y Venega, qué es lo que se consideraron en el reporte de los profesionales que se abordó en el trabajo de investigación, cómo consideran que su trabajo era o no decente, ¿ya? Acá les puso una definición de que lo que es un trabajo decente o no trabajo decente, considerado según la OIT o Organización Internacional del Trabajo. 64,6% de los profesionales pensó que el trabajo era no decente y un 35,4% un trabajo decente. ¿Qué quiere decir eso? En muchos casos, el profesional de la psicología tiende a pensar que no tiene derecho a vacaciones en general, porque si tiene un contrato a honorario, en general no se le respeta el derecho a vacaciones, no puede tener sindicalización, ¿no es cierto? Y no tiene indemnización por año de servicio en la carrera. Es decir, puede trabajar 4 años, lo finiquitan y no le pagan, ¿no es cierto? Digamos, la indemnización por los años de servicio que prestó la empresa, ¿no? Y además el salario, el trabajo decente se caracteriza por el salario, ¿no es cierto? Y en este caso, al año 2016 más o menos, podemos darnos cuenta que el salario promedio de los profesionales de la psicología alcanzó 850.000 en el ámbito público, mientras que en el ámbito privado 750.000 pesos, ¿ya? Lo que sin duda da a demostrar que evidentemente el salario es insuficiente para poder asegurar condiciones más o menos óptimas de reproducción, de desempeño, y muchas veces lo que se tiende a hacer, y que ahí lo tengo conocimiento de bastante cerca, no sé, de colegas y todo lo que ustedes también van a poder abordar durante su entrevista, es que muchas veces los profesionales de psicología pueden tener 30, 40 horas de trabajo, pero buscan siempre trabajo vinculado, qué sé yo, si tienen profesionales que trabajan en programas sociales o en administración pública, eso lo acompañan con un plus, por ejemplo, haciendo clínica particular en su casa, sobre todo en contexto pandemia, o tienen consultas particulares durante el fin de semana, y tratan de aumentar este bajo salario que obtienen por la prestación de su servicio en cualquiera de estas instituciones, que sé yo, ministerio, programa, etcétera, etcétera, tratan de paliarlo con el desarrollo de nuevas funciones en particular. En términos como voy a tratar de dejar de compartir aquí para explicarles, porque después voy a, creo que lo voy a conversar con más detalle en clases presencial mejor, porque la idea es poder entonces mostrarle una pequeña gráfica de lo que le estaba mencionando, ¿no? Que era eh, el área de, digamos, del área de servicio, así, cerca del profesional de la psicología, y luego, espera un poquito, ahí sí, ya. Mostrar un poquito la panorámica en general del área de servicio, que está caracterizada por los elementos que les puse en 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, en la lámina, y también cuáles son algunas de las condiciones que han observado de los profesionales de psicología tratando de desarrollar estas prácticas, ¿vale? En este aspecto, este primer videito que estoy finalizando con ese aspecto, porque obviamente lo que vamos a abordar después durante la clase van a ser las partes de las láminas, los ámbitos de inserción del profesional de la psicología. Vamos a tratar de mirar algún programa donde ustedes pueden revisar algunos programas donde se insertan. Eso quiero ver si lo podemos hacer en un trabajo práctico. Pero mi primera presentación estaba más focalizada a poder indagar principalmente cuáles son estas transformaciones, así de manera muy sucinta, en el área de prestación de servicio, principalmente en esta área que está altamente feminizada y que está además generando ciertas transformaciones en requerir la especialización de profesionales que estén abocados a resolver necesidades sociales, como en el caso de la salud mental, ¿no es cierto?, la guía y el acompañamiento en lo educacional, en el tema de la indagatoria en la pericia psicológica, por ejemplo, para el tribunal de familia, la selección del personal.
Eso también ha conllevado la sobre demanda, ¿no es cierto?, de la carrera, la sobreoferta también del profesional, la fragmentación, la competencia, lo que ha significado que hoy en día la profesión esté caracterizada por una precarización importante y que obviamente es uno de los elementos que tenemos que tener en consideración en el taller porque vamos a ver que la precarización laboral tiene un impacto en la salud mental y sobre todo en la salud mental de los y las trabajadores de la psicología. Así que bueno, terminó esta primera parte de la presentación. No quería ser tan largo porque obviamente la segunda parte de esta presentación la vamos a abordar en clase y nos va a servir para hacer el trabajo práctico que tiene relación con poder revisar algunos programitas, ¿no es cierto? Qué sé yo, programas Aname, algo así, para que vean ustedes el perfil, qué es lo que hace el profesional de la psicología y podamos debatir ahí más o menos qué es lo que se espera, qué es lo que se exige, ¿no es cierto? Y podamos ver las prescripciones y también el trabajo real que hacen cuando les toque hacer la entrevista. Así que espero que les haya gustado este videito y nos estaríamos viendo el viernes. Recuerden leer el texto y lo vamos a estar revisando en clase, vamos a hacer algún trabajo práctico que ya estoy pensando para que podamos ponerlo a discusión, porque lo pensé precisamente partir de otra manera este taller, dado que en general ustedes no habían tenido experiencias de práctica previas. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.